Hola, ¿cómo están? Espero que se sientan bien, que la paz y el amor de Dios pueda reinar en cada uno de sus corazones. Con ustedes, Víctor de la Cruz. Bienvenidos nuevamente a otro programa de su canal B de Verdad. Como siempre, hoy traemos un estudio interesante. Esperamos que el Espíritu Santo esté con nosotros de manera que pueda ser entendido por todos los que vean este video. Pero como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, estás en el cielo, ahora que vamos a estudiar su palabra. Rogamos y pedimos que su Santo Espíritu nos pueda acompañar de tal forma que lo que aquí hablemos, después de ser entendido, pueda ser también puesto en obra y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar hoy lleva por título: ¿estamos siendo probados como Job? Ustedes y yo sabemos claramente que la Biblia dice: todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y creo que esto fue una realidad en la vida de Job. Vamos a iniciar leyendo en el capítulo 1 el primer versículo de este libro, que dice de la siguiente manera: un hombre había en tierra de Uz, Job su nombre, y era el hombre íntegro y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Fíjense, si se dieron cuenta, su Biblia y la mía, el versículo está completamente diferente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una traducción directamente del hebreo y seguramente ustedes están leyendo la Reina Valera. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque hay ciertos tópicos que quiero tratar en este tema que se pierden en la traducción de la Reina Valera. Así que continuemos. La pregunta que quiero responder con este primer versículo es: ¿cómo era Job? Ahí dice claramente cómo él era: un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Para mí, un santo. Según la descripción que se ve allí, era un hombre perfecto, un hombre entregado al Señor. Sin embargo, el nombre de Job en el hebreo es Job. Ese nombre que muchas veces nosotros lo ponemos como el sufriente, no es así. La traducción correcta es el odiado. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cómo una persona que tiene estas 4 características puede ser odiado por alguien? ¿Quién podría odiar a una persona que es temerosa de Dios, apartado del mal, una persona íntegra? Bueno, más adelante veremos quién es que odia a este personaje llamado Job. Una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que la persona que escribió el libro de Job no convivió con Job. Sin embargo, él escribe de Job, lo describe como la persona que vimos en el versículo 1. ¿Por qué Moisés, quien es que entendemos que escribió este libro, puede escribir y aceptar o decir que Job es íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? También esa parte la vamos a ver un poquito más adelante. En el versículo 2 describe las cosas, empieza a describir, para decirlo mejor, las cosas que para Job tenían importancia. Veamos. Y nacieron a él 7 hijos y 3 hijas. Para Job la familia era muy importante. También en el próximo versículo 3, empieza a describir las posesiones que tenía Job, donde dice que él tenía una hacienda de 7,000 ovejas, tenía 500 yuntas de bueyes y 5 yuntas de ovejas y mucha servidumbre. Y era el hombre más rico que todos los hijos del oriente. Job era un hombre que tenía mucho dinero. Mis hermanos, yo quiero que ustedes me digan qué persona de la que ustedes conocen a nivel global tiene 3,000 vehículos para su uso personal. Ninguno. Bueno, pero Job poseía, él de manera particular, 3,000 camellos. Imagínense si Job era un hombre que tenía poder económico. Claro que sí. En el próximo
versículo describe la vida devocional de Job con respecto a sus hijos. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ven, como muchachos ricos, vivían una vida despreocupada, una vida llena de ocio seguramente. Fíjense que eran 7 hermanos que celebraban su cumpleaños en su día, como dice allí, y en esos convites ellos invitaban a sus hermanas para que también estuviesen con ellos. Y no era una fiesta como la de ahora, que se acaba en 2 o 3 horas, no. Esa fiesta duraba varios días. Veamos lo siguiente. Versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, es decir, los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job sabía que era muy seguro que en una fiesta de estas sus hijos cometieran con Dios un hecho no muy bueno, es decir, podrían haber pecado. Por lo tanto, Job por cada uno de ellos ofrecía un sacrificio, tal como lo dice ese versículo. Los llamaba también para santificarlos. En pocas palabras, la vida de Job con respecto a sus hijos era una vida de intercesión. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Fíjense, en la cultura de esa civilización, específicamente las personas que vivían en el tiempo de Job, la existencia de un ser maligno llamado Satanás era, por decirlo de una forma, nula. Para ellos, todo lo bueno o lo malo venía directamente de Yahvé o de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si tú estabas haciendo las cosas según Dios te la pedía, te venían bendiciones. Ahora, si hacías algo que desagradaba a Dios, automáticamente venía el castigo como consecuencia de aquello malo que tú dejaste de hacer para Dios. Por lo tanto, lo que menos entendía Job es que había un ser que le estaba dando seguimiento a él de hace mucho tiempo atrás. Y vamos a ver este asunto de ahora en adelante. Versículo 6 dice lo siguiente. Fíjense, cambia rotundamente de escenario y se va a un lugar desconocido donde hay una reunión entre Dios y otros seres. Dice así: y llegó el día y vinieron hijos del Dios a presentarse ante Yahweh, y vino también el Satanás entre ellos. Una cosa importante, cuando dice y llegó el día, en su versión seguramente dice un día, lo que deja dicho como que cualquier día ellos se reunieron, que fue que de un deseo y se quisieron reunir en un lugar específico. No, cuando dice en la versión en hebreo y llegó el día, indica una cosa importante. ¿Y qué es lo que indica? Que había un itinerario establecido, había un día específico para que se reunieran los hijos de Dios entre lo que estaba el Satanás. Cuando ustedes vean, el Satanás es el que se opone a Dios, porque Satanás es un opositor a las cosas de Dios, o el adversario en este caso. Es como una especie de cargo, el adversario, el Satanás. Bien, ¿y para qué era esa reunión específica? ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo? Vamos a leerlo. El versículo 7 dice: y dijo Yahweh al Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Yahweh: de dar vueltas por tierra y de pasear en ella. Cuando usted lee el contexto de este asunto, eso indica como que él estaba andando en sus posesiones, como que él estaba vigilando lo que le pertenecía en cierto sentido. En pocas palabras, donde él estaba regenteando, Dios no tenía nada que hacer porque todo era de él. Y él andaba dando vueltas en la tierra y paseando en ella. Sin embargo, vamos a ver qué dice el siguiente versículo.
Y dijo Yahweh al Satanás: ¿Has fijado tu atención en mi siervo Job? Pues no hay como él en tierra, hombre íntegro y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Recuerdan, ahorita le dije que Moisés, sin haber vivido nunca con Job, describe con estas mismas palabras a ese Señor. ¿Por qué lo describió así? Porque ya él había escuchado que Jehová lo había dicho, y si Jehová lo dijo, es cierto. En su Biblia, Reina Valera, el versículo 8 dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pareciera que Dios desafía a Satanás a que tiente a Job, a que lo pruebe, que él sí es bueno, que es un hombre que es mío. Ahí está, para que tú veas que ese sí va a soportar la prueba. En pocas palabras, si tú dices que vienes de regar la tierra y andar por ella, yo tengo un campeón que no me va a traicionar. Y ese no es el Dios que usted y yo conocemos. Entonces, yo quiero que veamos nuevamente el versículo que leí para darle ahora el punto correcto según la Biblia hebrea. Fíjense, leemos nuevamente. Y dijo Yahweh al Satanás: ¿Has fijado tu atención en mi siervo Job? Pues no hay como él en tierra, hombre íntegro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora yo quiero que nosotros traduzcamos 3 palabras de manera clara que está en ese versículo. La primera, has fijado, en hebreo es sum. ¿Y qué significa sum? Significa poner. La siguiente palabra es tu atención. En hebreo es lev y significa corazón. Y la tercera palabra es en, pero en hebreo es al y significa encima o contra. Ahora veamos o leamos este versículo poniéndole cada palabra con su significado según el texto hebreo. Diría de la siguiente manera: Y dijo Yahweh a Satanás: ¿Has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Pues no hay como él en tierra, hombre íntegro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Tú dijiste que todos están contigo. Tú tienes a todo bajo tu mano. Sin embargo, estás obsesionado con Job. No encuentras cómo hacerlo caer. Has puesto tu corazón, y cuando hablas de tu corazón es tu inteligencia, tu empeño, tu afán en hacer caer a ese siervo. ¿Por qué? Tú lo quieres hacer caer porque eres un hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Espero que sí. En pocas palabras, Satanás estaba volcado a hacer caer a este hombre que se mantenía incólume ante los ataques que no sabemos qué tiempo tenía haciéndole. Y Dios estaba vigilante de lo que quería hacer Satanás. Sin embargo, Job no caía en las trampas del enemigo. Recuerden que la reunión de que estamos hablando no es que hay una discusión privada entre Dios y Job. Todo el mundo está viendo lo que está pasando. Sí, todos los hijos de Dios que estaban en esa reunión sabían lo que estaban hablando porque era algo público para ellos. Era una reunión con todos que tenía. Y yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿qué significa que Satanás ponga su atención sobre un hijo de Dios? Si ustedes quieren ver lo que significa, los reto a que lean los evangelios. Ustedes van a ver que Jesús, desde antes de nacer,
Satanás había puesto su atención en él y lo quiso destruir. Cuando Satanás pone la atención en un hijo de Dios, lo único que quiere hacer es destruirlo, porque él solo sabe hacer eso: hurtar, matar y destruir. Así, mi hermano, te voy a decir algo ahora. Si Satanás pone sus ojos en ti porque tú eres un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, lo está haciendo porque te quiere hacer caer, como quería hacer caer a Job. ¿Y qué pasó en esa reunión? Satanás no se iba a quedar así, sino que en el próximo versículo dice: y respondió el Satanás a Yahweh y dijo: por nada, es decir, de gratis, ¿teme Job a Dios? No, tú pusiste valla en torno a él y en torno a su casa y en torno en todo lo que él tiene en derredor. La obra de sus manos has bendecido y su hacienda se desborda por tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El reto estaba echado. Para Satanás, lo único que mantenía a Job fiel a Dios era que es decir, Dios, lo bendecía. Y que el negocio era bueno. Si me bendice, yo soy fiel. Ahora, el argumento o la retórica de Satanás era decir: pero si tú lo dejas de bendecir y le empieza a ir mal, prepárate, que él va a blasfemar tu nombre. Ante todo el universo, el reto, Satanás lo echó. Y Dios le dijo: mira, todo lo que él tiene está en tus manos, excepto que tú no pondrás un dedo sobre esta persona. Entonces el adversario salió de la presencia de Yahweh. Si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a resumir, los versículos se dividen en varias partes. Los versículos 14 y 15 dicen que los sabeos, que eran humanos, seres humanos, son usados por Satanás, ¿verdad?, para robar los bueyes y matar a los siervos de Job. El versículo 16 explica que un fuego de origen sobrenatural consumió las ovejas y a los siervos que las cuidaban. El versículo 17, nuevamente Satanás utiliza seres humanos para robar los camellos y matar a los sirvientes de Job. Y en el verso 18 y 19 explica que mientras los jóvenes estaban en su fiesta, un viento sobrenatural levantó el techo que al caer aplastó, quitando la vida lamentablemente a los siervos de Job. Una palabra importante en este asunto es lo siguiente: que no terminaba bien Job de recibir una mala noticia. Y dice, cuando aún hablaba, vino el otro. En pocas palabras, mientras un siervo de Job, de que sobrevivía, venía con una mala noticia, sin haber terminado de contarle esa mala, venía otra peor, concluyendo con las peores de todas las noticias, que fue que sus hijos, mientras estaban comiendo y bebiendo vino, un viento levantó el techo, luego lo dejó caer, matándolos a todos. Qué triste. Así que ante el universo venía la reacción de Job. ¿Qué iba a hacer el siervo de Dios? Se le había quitado todo lo que supuestamente lo hacía permanecer fiel a Dios. ¿Qué haría él? Dice el versículo 20 lo siguiente: Job se levantó. Tuvimos, imagino, Satanás esperando que Job maldijera a Dios. Recuerden que el reto era no que Job se fuera al mundo, se descarriara, simplemente era que Job maldijera o blasfemara el nombre de Dios. Entonces dice que Job se levantó. Yo imagino a Satanás contento, diciendo: se paró el hombre, prepárense que lo que viene es fuerte. Segundo, rasgó sus vestiduras. Mi hermano, eso es símbolo de dolor. Así que yo me imagino cómo estaba Satanás, contento. Bueno, rompió la ropa. El hombre lo que va a decir va a romper mis expectativas. Tercero,
rapó su cabeza. Ahí fue que Satanás dijo: prepárense, señores, él me va a dar razón ahora con lo que él va a hacer. Pero lo que Job hizo, mis hermanos, rompió todo lo que Satanás pensaba que iba a hacer. Dice la Biblia que se postró y adoró. Se postró en tierra y adoró. Y lo único que salió de su boca fue lo que dice el próximo versículo. Dice: él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. Yahweh dio, Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de Yahweh o de Jehová o el nombre de Dios. Nuevamente, Dios queda vindicado en la vida de ese ser humano llamado Job. El universo se regocija. Satanás pierde esta batalla. Sin embargo, en el capítulo 2 vemos que nuevamente sucede lo mismo. Un día los hijos de Dios, en su Biblia Reina Valera, en hebreo dice: y llegó el día. Parece que era recurrente, que habían fechas establecidas para que los hijos de Dios, entre los que estaba Satanás, se reunían en un lugar específico a rendir una especie de informe, porque Dios era el que preguntaba: ¿de dónde vienes? Y la persona daba su informe. En este caso, Dios le dice a Satanás que el carácter de Job quedó vindicado, su fidelidad a Dios quedó vindicada, su amor a Dios queda vindicado. En pocas palabras, Satanás no tenía razón, y Satanás sabemos que no se iba a quedar callado. Así que dijo: piel por piel. En pocas palabras, quítale la salud, él está sano, él no le ha pasado nada. Dios le dio a Satanás el permiso para que tocara el cuerpo de Job. Así que imagínense con la hazaña que ese ser maligno atacó a ese hijo de Dios que reflejaba la imagen de Jehová en su vida. Dice que una úlcera maligna le salió, una úlcera terrible. Yo no quisiera ni imaginarme cómo estaba Job, pero era tan fuerte que no podía ni rascarse, porque parece que al rascarse se lastimaba la piel, se hería, estaba muy destruida su piel con esas úlceras que le habían salido. Pero lo peor que le puede pasar a un enfermo es cuando la persona que se supone debe cuidarlo, debe darle amor, dice lo siguiente: la esposa de Job se acercó a él y le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense que Satanás utilizó a su misma esposa y puso en los labios de ella las palabras que él quería que dijera: maldice a Dios y muérete. Satanás, mis hermanos, cuando el siervo de Dios es apartado del mal, íntegro, un siervo de verdad de Dios, utiliza todos los medios habidos y por haber. Utiliza personas que tú no conoces para hacerte daño. Utiliza asuntos sobrenaturales, como por ejemplo un fuego, como pasó en el caso de Job. Utiliza también que a tus hijos se le haga daño, le pase algo, como le pasó a los hijos de Job. Un sinnúmero de cosas, pero también puede ser que utilice a las personas de tu misma casa para que te hagan caer en el pecado, como en este caso utilizó a la mujer de Job. Es difícil que nosotros ver a Satanás, sino que vemos muchas veces a la misma persona. Pero este libro de Job nos deja claro que no tenemos que ver a la persona, sino tenemos que ver al diablo obrando a través de ella, recordando siempre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de maldad, contra los demonios, mis hermanos, y contra el mismo Satanás. ¿Qué queremos dejar dicho con esto? Que nosotros no podemos tener
tenerle mala voluntad a la persona. Yo sé que es difícil. Yo sé que está en contra de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, si queremos parecernos a Jesús, tenemos que entender que el que está obrando en ellos es un poder maligno. Que se están dejando utilizar, sí, se están dejando utilizar, pero no lo veámoslo a ellos como víctimas, que son utilizadas como herramientas del mal. Bueno, concluyendo con el caso de Job, vemos aquí cómo Job se mantuvo incólume, cómo se mantuvo fiel al Señor, cómo a pesar de que en su cultura se entendía que lo bueno y lo malo que te pasaba era obligatoriamente de parte de Dios, él aún creyéndolo así, se mantuvo fiel a Dios y dijo: recibiremos el bien de Dios y no el mal. Es decir, él estaba, para decirlo de una forma, conforme con que no puede ir mal aunque seamos siervos de Dios. Y eso es algo que para mí es digno de admirar, mi hermano, porque posiblemente yo no tengo ni un 2% de la capacidad de resiliencia que tenía Job, o de soporte del mal en su propia vida, en su familia, en su ser. Pero él lo tenía. Ahora, quiero hacerle varias preguntas, porque muchas veces decimos que somos tentados como Job. Y quiero repetir cómo era Job. En el versículo 1, capítulo 1, dice que Job era este hombre íntegro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero nosotros decimos cuando tenemos problemas: estoy siendo probado como Job. Y entendemos que somos probados como Job. Tenemos problemas en el trabajo, somos probados como Job. Y yo quiero decirle esto o preguntárselo. Usted en su casa lo pensará o lo dirá. Mis hermanos, la gente que no va a la iglesia, que no son de la iglesia, que no le interesa la iglesia, que no ama a Dios o lo ama a su manera, que no lo respeta, que se burla de los mensajes de Dios y de los mensajeros, esa gente tiene problemas. ¿Verdad que sí? Una pregunta, otra más. ¿Esa persona la botan del trabajo a veces? Sí, lo cancelan. A esa gente lo atracan, en pocas palabras. A gente que no va a la iglesia, que no cree en Dios muchas veces, que no acepta el llamado, lo cancelan y lo atracan en la calle. ¿Lo atracan? Sí. Ojo, lo atracan. A esas personas se les muere un hijo. También se le puede... Sí, ¿verdad que sí? Sí. Pero se le muere un esposo también a esas personas que no van a la iglesia, que no visitan. Se le enferma también un familiar. ¿Se le enferman los hijos? Sí, se le enferman los hijos, ¿cierto? En pocas palabras, le puede ir mal económicamente, como le puede ir bien. Es normal en que todas las personas tienen problemas. Y no es por causa que son siervos de Dios que tienen problemas. Muchas veces las personas que están en la iglesia tienen los mismos problemas que tienen las personas que no son de Dios o que nosotros consideramos que no son de Dios. Muchas veces, mi hermano, una persona de la iglesia, que puede ser evanista, toma un dinero para hacer un trabajo y no cumple con el trabajo. Y él mismo se hace mala propaganda y ya nadie lo contrata, deja de tener trabajo. Y ellos entienden, es decir, ese evanista que es cristiano, que él entiende que es un evangelista, que es una persona que lee su folleto, que va a la iglesia regularmente, entiende que le está yendo mal porque él está siendo probado como Dios, como Job. Cuando, mi hermano, lo que usted está haciendo es cosechando el hecho de que usted ha quedado mal con los trabajos, tomando dinero y no cumpliendo. En mi caso, yo soy agrimensor. Si yo tomo el dinero de los clientes y no hago mi trabajo, y los clientes me dicen que soy un charlatán y me dan esa propaganda y quedo mal y no resuelvo los trabajos para los que me contratan, y dejo de tener clientes y por ende dejo de tener trabajos y no genero dinero, yo no puedo decir, aunque lo diga,
que estoy siendo probado como Job. No, yo no estoy siendo probado como Job. Yo soy un mal trabajador, yo soy un mal agrimensor, y como consecuencia de ser un charlatán en mi trabajo, perdí clientes o lo perdí todos y ya no tengo trabajo. Pero esa es consecuencia de ser un charlatán en mi trabajo. Si fuera empleado, si somos empleados y no llegamos a tiempo al trabajo y nos piden informes y no lo hacemos a tiempo o nunca lo hacemos o hacemos un trabajo deficiente y nos cancelan, no lo están haciendo porque somos siervos de Dios. Si nos cancelan no es por eso, nos están cancelando porque somos empleados mediocres. Si una persona de la iglesia, llámese como se llame, ya sea una mujer o un hombre, tiene una relación con otra persona que no es su esposo, es decir, está adulterando, y como consecuencia de eso viene un divorcio, viene un choque en el hogar, no es porque está siendo probado como Job, es porque pecó. Y como consecuencia de que cayó tentación que el diablo le puso, tiene problemas en su casa. Él no es un siervo de Dios. No es por ser siervo. Es por ser una persona que ha cometido adulterio. Cuando usted es siervo de Dios, le quiero decir algo. Las pruebas que usted tiene son temporales. No hay una prueba eterna de lo mismo para los siervos de Dios. Fíjense que Job tuvo un tiempo de prueba establecido. El tiempo tardó lo que Dios tenía programado hasta que él dijo, hasta aquí llegó. Y luego de esto vino la bendición. Si mi hermano, usted o yo, siempre tenemos los mismos problemas, no es por causa de que somos siervos de Dios. Tenemos que revisar qué está pasando en nuestra vida. Tenemos que ver en qué estamos fallando. Tenemos que ver si somos personas íntegras, rectas, temerosas de Dios y apartados del mal. Si no somos nada de eso, verifiquemos que posiblemente lo que nos esté pasando es causa directa de decisiones malas que hemos tomado y estamos cosechando lo que hemos sembrado. Yo he encontrado que luego que el siervo de Dios vence la prueba, también viene la bendición. ¿Qué bendición? La bendición puede venir de muchas cosas. Para una persona ser bendecido es tener un buen empleo, que le respeten su creencia. Para una persona ser bendecido es que una mujer salir embarazada. Para una persona ser bendecida es estar tranquilo en su casa y sentir que tiene tranquilidad emocional. Ser bendecido no solamente en lo económico como lo fue Job. Y creo también que una persona que le es fiel a Dios, que es íntegro, recto, apartado del mal, Dios también lo bendice de todas las formas que usted se imagina. De todas las formas que usted se imagina. Yo creo que Dios prospera a sus siervos, siempre y cuando esas personas pueden soportar o hasta donde ellos pueden soportar esa bendición. Job obtuvo el doble de lo que tenía. Ya él era anteriormente el más rico de los orientales. ¿Y ahora qué era, hermanos? El secreto de la prosperidad está en depender de Dios a pesar de que las circunstancias que te rodeen no sean halagüeñas. El secreto de la prosperidad está en ser fiel a Dios a pesar de que la tierra esté siendo removida. El secreto de la prosperidad está en permanecer de parte de la verdad y la justicia, aunque la mayoría te abandonen.
Porque la prosperidad más grande que puede tener un siervo de Dios, que sea recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, es que cuando Cristo venga le diga: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi consejo para ti en este día, porque ya yo me lo he dado, créanme, cuando digo eso, ya yo me lo he dado muchas veces, es que permanezcamos fieles a Dios, sujetados a Él o sujetos a Él. Abrácenlo como Jacob abrazó ese ángel en esa noche de tribulación. No lo soltemos, independientemente de la situación que podamos tener, de lo mal que nos esté yendo. Si usted entiende que lo que le está pasando es una consecuencia de su fidelidad a Dios, dele gloria a Jehová, póstrese y adore. Esto no será para siempre, se lo digo por mi experiencia personal. Hasta aquí hemos llegado con este estudio. Espero que pueda edificar, que lo compartas con cualquier persona que tú entiendas que lo necesita. Cualquier amigo, cualquier hermano que entiendas tú que esto lo puede ayudar, envíalo, compártelo. También puedes comentar. Me gustaría que en la medida de lo posible también puedas poner en la parte de los comentarios de qué tú quisieras que hagamos un estudio. El objetivo de esto es que aprendamos, pero no que lo guardemos dentro nuestro, sino que lo compartamos con los demás y que estos mensajes, si tú crees que vienen de parte de Dios, lo digas tú en tu iglesia. Lo prediques donde quiera que tú estés. Pero lo más importante, que lo hagas parte de tu vivencia personal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos pronto. Bye bye.